Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando reiteradamente y es qué acciones o qué actividades puede realizar un trabajador o un profesional de la salud cuando una EPS se encuentra en liquidación o cuando una EPS está liquidada. ¿O qué acciones puede hacer cuando esa IPS para la cual él trabaja tenía contratos o tenía acuerdos con estas EPS que están liquidadas o que se encuentran en liquidación? Y sobre todo, ¿por qué estas preguntas? Porque en la práctica hay muchos profesionales de la salud que estuvieron vinculados con EPS o con IPS por prestación de servicios, pero estas se encuentran en liquidación o ya están liquidadas. Entonces la pregunta es, venga, pero a mí me han hablado de un principio que es la primacía de la realidad. ¿Será que yo puedo demandar o no puedo demandar? ¿A quién demando? ¿A la EPS? ¿Al Estado? ¿Ya la entidad no existe? Bueno, todos estos interrogantes que nos plantean quiero abordarlos y quiero trabajarlos de la siguiente manera. Primero, ¿cuál es la situación actual que tenemos? En la actualidad, digamos que hay unas entidades que ya se encuentran liquidadas, unas EPS, como son Salucop, Café Salud, Cruz Blanca, Confacor, Manesca. Son entidades que ya están liquidadas, pero que todavía tienen deudas pendientes, no solamente con las IPS, sino también con los prestadores, pero también tienen obligaciones pendientes con gente que dijo, mire, yo trabajé 20 años con esa entidad por prestación de servicios, me están debiendo algo, no me están debiendo nada, ¿qué puedo hacer? Y también hay una lista de EPS que se encuentra en intervención forzosa administrativa para liquidación, como son Salud Vida, Endisalud, Confacundi, Confamiliar, Ambú, Comparta, Comeva, Medimás, Convida. Es decir, estas están intervenidas, pero van para liquidación. Entonces, con este punto, con esta pregunta, con esta situación actual, perdón, la pregunta importante es, venga, ¿y cuál es la situación actual? Primer aspecto, que existen o existieron trabajadores y contratistas vinculados con una EPS en liquidación o con una EPS ya está liquidada. O inclusive hubo o hay trabajadores y contratistas vinculados con IPS que tenían acuerdos comerciales con estas EPS que ya están liquidadas o que próximamente serán liquidadas. Entonces la pregunta es, venga, ¿y qué hacer ahí? Sobre todo porque hay obligaciones pendientes. Es decir, o la EPS o la IPS le adeuda salarios, o la EPS o la IPS la deuda honorarios. Inclusive hay deudas de reporte a la seguridad social. No se han pagado la salud, no se ha pagado la pensión, no se han pagado los riesgos laborales, se ven las vacaciones, la cesantía, la prima de servicio. Es decir, hay deudas pendientes con esos trabajadores y con esos contratistas. ¿Quién me las tienen? Pues las tienen las EPS liquidadas o en liquidación o las tienen las IPS que tienen contratos con esas EPS. Y viene la pregunta importante aquí es, venga, pero es que yo fui contratista de servicios, 10 o 15 años, con esa EPS liquidada o con esa IPS que hizo contrato con esa EPS. Y yo ya qué puedo hacer, porque esta gente está en liquidación, ¿puedo reclamar por primacía de la realidad o no? Entonces, aquí es muy importante hacer algunas precisiones. La primera, si una EPS está en liquidación, lo que está claro es que ese profesional de la salud que le deben dinero debe presentarse la liquidación, hacerse parte y cobrar. Pero puede pasar que él esté vinculado es con la IPS, que hace contrato con la EPS liquidada o en liquidación. Pues, ¿qué tiene que hacer él ahí? Derecho de petición, cobrando lo que le adeudan. Si no le responden, no le pagan una acción de tutela, presentar queja ante el Ministerio del Trabajo, ante la Procuraduría, para que estas entidades de control estén vigilando, ¿sí? Que estas entidades que están en liquidación o estas IPS que están afectadas por las liquidaciones, pues no se hagan las locas y no paguen, sino que cumplan con sus obligaciones
con los trabajadores de la salud. Y también hay que hacer, si yo estoy vinculado con una EPS privada o estoy con una clínica privada y me adeudan, pues hago una demanda laboral ordinaria ante el juez laboral, cobrando salarios, prestaciones, vacaciones, primas, etcétera, que me adeudan. O por el contrario, estoy vinculado con una ES pública, no es tan común, pues acudo a la jurisdicción con derecho administrativo. Ese es un escenario. Pero resulta que también quiero tocar este video para tocar el punto de aquellos contratistas de servicios vinculados por años con EPS liquidadas o en liquidación, o con IPS que hicieron contratos con estas EPS. Entonces, para ser franco, pues uno dice, venga, pues no hay duda que ahí opera el principio de la realidad. Es decir, él no fue un contratista de verdad, él lo que fue un trabajador. Y pues de esto he hablado mucho en estos videos, y en el sector privado, pues está claro que yo presto un servicio, una remuneración, pues soy trabajador, eso está claro. Y en el sector público está claro que lo misional no puede ser contratado por prestación de servicios. Es decir, es evidente que ese profesional de la salud, sí, está claro, está clarísimo que él no podía ser vinculado por prestación de servicios, sino que él debe haber sido vinculado laboralmente. Pero como fue vinculado por prestación de servicios, él dice, venga, yo voy a hacer una reclamación, pero tiene un problema. Y es que la EPS donde trabajó está en liquidación, o ya está liquidada, o va a ser liquidada, o tiene otro problema, y es que la IPS que le deuda el dinero a él dice, mire, es que como a mí la EPS no me ha pagado, mientras la EPS no me pague, yo no le pago a usted. Entonces la pregunta es él, bueno, ¿y qué hago? Pues, ¿qué es lo que yo le sugiero? Primero, sus quejas ante el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría, diciendo, mire, yo estuve vinculado con estas entidades por prestación de servicios, hubo violación a la primacía de la realidad, protéjamelos y sanciónelos. Primer escenario. Segundo escenario, yo voy a demandar la primacía de la realidad y digo, mire, yo no fui un contratista, yo fui un trabajador, salarios, sociales, vacaciones, etcétera, etcétera. En lo laboral o en lo contencioso, en la entidad es pública o la entidad es privada. Eso dependerá de eso. ¿Cuál es el problema con estas acciones laborales ordinarias o contenciosas? Que si yo trabajé fue con la EPS y la EPS está en liquidación, pues me van a decir, venga, usted no puede demandar. Usted no puede demandar porque es que la entidad suya está liquidada. O sea, usted tuvo que darse parte en la liquidación. Y cuando va a la liquidación, ¿qué le dicen? No, usted no es acreedor de nosotros, es que usted es contratista y el único que declara la relación laboral es el juez. Entonces usted entra en un problema muy complejo, ¿sí? Muy complejo, porque usted dice, bueno, ¿y cómo hago para cobrar un derecho que tenía? Pues, ¿qué es la acción final que puede hacer la persona? Una acción de reparación directa, es decir, una demanda contra el Estado. Dicen, mire, señores de Estado, ustedes permitieron que estas entidades fueran liquidadas sin que nos pagaran. Por favor, reconózcanme los derechos y perjuicios que hubiera recibido si hubiera ganado mi proceso por la jurisdicción laboral o la jurisdicción contenciosa. Entonces, miren que este es un tema, sí, que quisimos tocar por varios factores. Primero, porque hay muchas EPS liquidadas y otras que están intervenidas para ser liquidadas. Segundo, porque hay muchos trabajadores de la salud que no les han pagado sus obligaciones laborales a pesar de tener cosas de trabajo vigentes. Y que es bueno que ellos sepan que tienen que acudir Ministerio del Trabajo, tutela, Procuraduría, todas esas entidades de control y a su vez iniciar demandas ante la jurisdicción laboral. Y si por algún motivo usted es contratista por servicios y considera que usted puede hacer una reclamación ante el juez buscando la primacía de la realidad, pues hágalo. Si la EPS, perdón, está en liquidación, pues no hay nada que hacer. Vaya a la acción de reparación directa para que el Estado le pague. Si es contra la IPS que tiene el problema, lo mismo. Demanda ante el juez laboral, ¿sí? O ante el cónsul para que le paguen y le reconozcan. Pero como lo más probable es que la entidad no va a tener plata, porque la EPS no le ha pagado a la IPS, pues también haga su acción de reparación directa. ¿Para qué? Para que sus derechos sean protegidos y no sean vulnerados. Bueno, gracias por seguirnos, gracias por estos videos. Síganos escribiendo, síganos indicando cuáles temas les gustaría que tocáramos de manera pronta y oportuna. Un fuerte abrazo para todos y para todas.